voy a usar el micrófono, pero es el micrófono para la transmisión, si no luego no se escucha. Pero yo espero que aquí sí me escuchen bien. Bueno, darles a todos la cordial bienvenida. Es para mí un honor poder el día de hoy que comienzan también la segunda parte, o el segundo cuatrimestre de la maestría, poder recibir aquí en Ortega, México, a figuras como Marta Campomar, que es la vicepresidenta de la Fundación Ortega y Gasset en Argentina. También a José Lazaga, que pues bueno, que es un, digo yo, viejo conocido, pero bueno, desde nada más como 15 años nos conocemos, yo creo, ¿verdad? Y de tiempos en Madrid, y es un norteñano, digamos, de los más conocidos y prolijos en España, y la verdad es que además una excelente persona. Y luego, bueno, también a mi querido amigo Antonio López Vega, que además es el director académico del Instituto de Madrid, que también es un placer que estén aquí en México, sobre todo porque estamos conmemorando, o se está conmemorando, el 80 aniversario del exilio español. Y hay, no solamente hay actividades con las autoridades, como fue la de la semana pasada en Veracruz, sino también hay bastantes actividades académicas y sobre todo de debate y de participación de los que conocen y saben de esta historia. Así que, bueno, tampoco yo quisiera hablar mucho, tan solo darles la cordial bienvenida a todos ustedes a hacer esta presentación del panel que tenemos el día de hoy, que va a hablar sobre Ortega en América. Estábamos ahorita discutiendo de que decir Ortega en América pues es un montón de cosas, ¿no? Pero ellos como orteguianos lo van a saber acotar bastante bien, así que con la moderación de Antonio, que también es un historiador y además que tiene libros sobre la biografía también de Marañón y también de la obra de Ortega, yo creo que es uno de los historiadores jóvenes pues más importantes hoy mismo en lengua castellana y en español, digo en España. Así que los dejo con esta tertulia que va a hablar sobre la obra de Ortega y su vinculación con México, con Argentina y con América en general. Y pues bueno, espero que para todos sea de interés, y también para la gente que nos sigue y nos va a escuchar y ver a través de las redes sociales. Marta, bienvenida, de verdad, un placer que estés aquí en México. Pepe, igual, ya sabes, esta es su casa, y Antonio, pues ya, adelante con la moderación. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Yo tengo aquí el mío, Pepe. ¿No? Buenas tardes a todos. Es realmente una satisfacción para mí, como director del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, estar entre dos figuras del orteguismo mundial. A mi modo de ver, dos de las personas que mejor conocen la vida, obra y pensamiento de don José Ortega y Gasset, el titular de nuestra institución, y por tanto creo que es realmente un privilegio para todos nosotros aquí en la sede del Instituto en Ciudad de México, pero también a los que nos siguen a través de las redes sociales, poder escuchar la conversación entre estos dos sabios orteguianos que realmente de las ocasiones en las que yo he tenido el placer y la satisfacción de poder aprender de ellos, pues la verdad es que diría que me siento en buena medida, no solo por edad, sino sobre todo por lo intelectual, un discípulo de ambos, ¿no? Y por tanto, en el perfil orteguiano quiero manifestar públicamente mi deuda con ambos en lo que yo puedo llegar a saber de don José Ortega y Gasset y de, digamos, la obra orteguiana, ¿no? Así que de verdad para mí hoy es un día muy especial y me siento muy feliz de estar aquí en México con dos personas como las que están en esta mesa esta tarde. Yo, si les parece, dado que la obra del profesor Lazaga y la profesora Campomar es muy extensa, los dos han realizado ediciones críticas de parte de la obra o del epistolario de Ortega. Ahora está a punto de salir el epistolario con Victoria Ocampo y con todos los Ortega, en realidad, no solo con don José, sino también con su hija. Y Pepe, el profesor Lazaga, ha escrito una biografía en Biblioteca Nueva de Ortega y Gasset, aparte de que dirigió el congreso que se hizo con motivo del cincuentenario de la obra del fallecimiento de Ortega. Marta Campomar tiene el libro, los historiadores subimos siempre
de la definición del libro definitivo, porque por definición eso no puede ser, pero vamos, yo creo que pasarán siglos o algo así hasta que alguien pueda superar eso, porque realmente tiene un libro sencillamente colosal en todos los sentidos, no solo en el tamaño, que lo es, sino sobre todo en lo intelectual, de una evidencia, una fuerza y una capacidad de argumentación desde la solidez metodológica y demás, que me parece realmente una obra de arte, ¿eh? El libro sobre el exilio orteguiano y Ortega en América es realmente un libro realmente, diría yo, superlativo, ¿no? Sin ser para nada exagerado, y supongo que compartes conmigo, Pepe, como orteguiano, porque supongo que Marta dirá: Antonio, exageras, tal, no sé qué, porque ella es falsamente modesta, pero no exagero ni un ápice, y quien no lo haya leído está tardando, ya pueden salir corriendo a comprarlo y leerlo, tienen un verano por delante, porque ese es un libro que hay que degustar con tranquilidad, ¿no? Y por tanto, de verdad pienso que esta es una tarde realmente feliz, y de lo que yo he leído a ambos, quisiera plantear esta conversación más que sobre, digamos, el exilio, ¿no?, que es lo que estamos viendo hoy, digamos, con motivo de los 80 años, ¿no?, de la llegada del Sinaya y de la tragedia española y del inicio de aquel exilio, que tuvo sus dos grandes feudos, ¿no?, de acogida, ¿no?, en Buenos Aires y en esta ciudad de México, y por tanto la deuda de mi nación con los dos países que hoy nos ocupan fundamentalmente es realmente sustantiva, y creo que los españoles en eso tenemos un deber, ¿no?, moral, de reconocimiento a la generosidad de ambas comunidades, ¿no?, en este episodio tan triste de nuestra historia, ¿no? En ese sentido, yo quisiera plantear la conversación, si os parece, en esa idea que recogía también aquel libro de Aurelia Valero, la historiadora mexicana, que ha hecho la biografía estupenda de José Gaos, de cómo las ideas en este contexto de la generación del 14, de Ortega, de la filosofía y del pensamiento en español, van y vuelven. O sea, que no es un camino únicamente de ida de España hacia América, sino como eso es una autopista que se abre y por tanto va y vuelven. Tenemos la generación de Ocampo, Borges, todos los grandes ingenieros de ese inicio de siglo argentino maravilloso, y la obra también de personalidades españolas que emigraron unos años antes, ¿no?, como Avelino Gutiérrez, y aquí igual, ¿no?, toda aquella generación y, digamos, movimientos en torno al Ateneo de la juventud, con Reyes, la novela de la Revolución, con Azuela y Martín Luis Guzmán, Daniel Cosío Villegas y su labor en la Universidad Mexicana, poniendo en marcha, ¿no?, aquellos, o empujando, ¿no?, hacia el inicio de la disciplina económica y demás, y por tanto creo que es muy nítido y que estamos con las dos personas adecuadas para dialogar sobre cómo van y vuelven esas ideas y cómo se nutre ese espacio de pensamiento, academia, ciencia y cultura en español, por decirlo en términos técnicos. Si os parece, por motivos de autoridad comienza Pepe hablando de México y sigues tú como maestra de todos nosotros, como en Argentina, 6, 7, 8, 10 minutos, planteando la cuestión, luego conversamos y triangulamos, si os parece. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Ortega, en su sede mexicana, por la invitación a dirigirle la palabra. Y bueno, los 10 minutos, la verdad que podemos decir que Ortega no vino a México. Ya con eso hemos centrado mucho la cuestión. Sin embargo, sobre Ortega se habló mucho en México, antes de la Guerra Civil, pero sobre todo después de la Guerra Civil. Antes de la Guerra Civil, voy a mencionar simplemente un par de datos. La Revista de Occidente se recibía y se leía con mucho interés en México, especialmente en algunos círculos que yo sepa, en el círculo de poetas vinculado a Octavio Paz, que creo que se llama el círculo Taller, que no estoy muy seguro, y me consta que, por ejemplo, un libro como La deshumanización del arte, que salió en 1925 y que llegó inmediatamente a América y por supuesto a México, fue un libro que provocó grandes debates. Fue un libro muy leído y muy debatido. Pero se puede decir que la generación, no tanto la generación del Ateneo, que ya estaban muy formados cuando Ortega empieza a ser conocido, pero la generación siguiente, la generación de Paz, la generación del 15, que creo que se llama aquí
en México, esa generación se forma a nivel... las fuentes europeas les llegan fundamentalmente a través de la revista de Occidente. Digamos, yo centraría la relación con México de Ortega sería a través de la revista y luego a través de la amistad con Reyes, que vivía en Madrid desde, tú mencionaste el 1914 hasta 1924, y que Ortega, en cuanto se conocieron, lo asoció a todas las empresas culturales y fundamentalmente al diario El Sol, que funda en el 17, y por tanto, bueno, acaba de salir en Revistas Estudios Orteganos una muy interesante correspondencia entre ambos. Afortunadamente creo que están todas las cartas y al final me referiré a ello, aunque por causas que mencionaré de pasada la relación entre ellos no terminó del todo bien. El caso es que hasta ese episodio central en las vidas de todos los españoles, que fue la Guerra Civil, hasta ese momento quizás el gran vínculo con México era a través de Alfonso Reyes. De hecho, comentaré como anécdota que cuando Reyes tiene noticia de que ha estallado el levantamiento militar, se apresura a escribir una carta llena de generosidad y de preocupación a Ortega, ofreciéndole, en fin, que se pone a su disposición para lo que pueda necesitar, ¿no? Bien, en esto ocurre la Guerra Civil, Ortega sale al exilio, Ortega pasa 9 años en el exilio en 3 ciudades, 3 años, además hay una cierta simetría, está 3 años en París, luego está 3 años en Buenos Aires, eso es lo que va a comentar Marta, y 3 años en Lisboa. No viene a México, como ya adelanté, y el caso es que quien sí viene a México es su primer y gran discípulo, José Gaos, que es de los primeros exiliados españoles en llegar a México en 1938. Yo creo que el primer curso lo dicta en Morelia ya en el otoño del 38, o sea que es muy pronto. Y llega más tarde también su otra gran discípula, María Zambrano. Ambos dos tienen obra propia y además de discípulos han sido filósofos y filósofas de primera línea. Pero la presencia de Ortega en México no solo se debe a lo que hacían o dejaban de hacer sus discípulos. Abro un paréntesis, el propio Gaos se encuentra con que cuando él empieza a hablar de Ortega en sus clases, se encuentra con que Ortega ya es leído y es muy conocido, ¿no? Es decir, algunos de los profesores de la universidad, de la UNAM, de la Universidad Mexicana, ya conocen a Ortega, lo han leído, y eso da lugar a un debate de ideas, es decir, que Gaos discute con sus colegas mexicanos. Uno de los primeros textos que publica se llama Dos ideas de la filosofía, que si no me equivoco yo, me hablo de memoria, es en polémica con don Antonio Caso. Se puede decir que Gaos hace en México filosofía orteguiana. Pues hasta cierto punto sí y hasta cierto punto no. Hasta cierto punto sí, porque Gaos lo que hace es pensar que la situación de la filosofía mexicana es muy parecida a la situación de la filosofía española 10 años antes. Es decir, que eran filosofías colonizadas por filosofías europeas más maduras, más elaboradas. ¿En qué consiste la genialidad filosófica de Ortega? Es muy sencillo. Ortega aprende la técnica de filosofar en Alemania, pero la aplica a problemas españoles. Entonces, esa síntesis de preguntas, problemas españoles, con técnica de investigación filosófica, la más sofisticada que existía entonces, que era pues, el método del idealismo trascendental de los neokantianos y sobre todo el método de la fenomenología, fue una novedad. El primer país de habla no alemana en donde se hace fenomenología mucha y buena es justamente en España y en español, entre otras cosas por el mérito de Gaos, que traduce cosas de Husserl, nada menos que su primer gran libro, Las investigaciones lógicas,
y por qué hace estudios, los primeros estudios monográficos sobre la fenomenología los hace precisamente Gauss, y alguno más, pero ahora no merece la pena detenerse en ello. Por tanto, cuando Gauss desarrolla su actividad en la universidad y en el colegio, primero Colegio de España y luego Colegio de México, donde enseñan muchos de los exiliados españoles, Gauss forma, yo diría que a la primera gran generación de filósofos, que son todos orteguiano-gaussianos hasta un punto y luego dejan ya de serlo, ¿no? Cuando todos ustedes conocen de sobra la historia del grupo Hiperión, que parece que es un grupo filosófico de lectura y de estudio filosófico que los alumnos de Gauss montan un poco contra él, ¿no? Para matar al padre, ¿no? Bueno, matan al padre, luego el padre revive, en fin, esto es una historia muy larga y ahora mismo no se puede contar, pero la impronta de hacer filosofía en lengua española y el hecho empírico de que el seminario el seminario de filosofía en lengua hispánica, que así se llamaba, es un seminario de trabajo que funda Gauss y que está activo durante más de 30 años, año a año, trabajando en ello. Y, en fin, eso es lo que determina que la sombra de Ortega se mantiene en el México de después del 39. Pero y este es un tercer motivo que voy a mencionar rápidamente, hay una tercera, digamos, variable en la cual se hace presente Ortega en México, y esta no es tan agradable de contar, pero en fin, ocurrió y por tanto aquí estamos para contar qué pasaba entre Ortega y México. Esa variable se refiere a que Ortega no tomó partido claro, eso Marta lo va a profundizar mucho más porque en Argentina eso tuvo mucha más envergadura. Pero el caso es que Ortega, durante y después de la Guerra Civil, se niega a condenar a Franco y antes se había negado a apoyar la República. Yo no puedo entrar aquí a explicar por qué razones Ortega mantuvo ese famoso silencio que él mismo enunció como tal. Conviene decir de todas maneras que Ortega se había retirado de la política, es decir, que Ortega rompió con la República en 1932, no en 1936. Ortega se aleja de la República diciendo: esto es un desastre, vamos camino de un desastre, cambien ustedes el rumbo político. Eso ocurre, repito, entre diciembre del 31, en que hace público una conferencia que se llama Rectificación de la República, y agosto del 32, en que disuelve su partido político que se llamaba Agrupación al Servicio de la República. Desde entonces se prohíbe a sí mismo ningún tipo de declaración pública. ¿Qué consecuencias tuvo esto? ¿Qué consecuencias tuvo este silencio en el medio republicano español? Pues como ustedes pueden imaginarse, poco menos que convirtieron a Ortega en un agente del franquismo o en cosa peor. ¿Esto tuvo alguna traducción pública? Sí, y eso es a lo que me voy a referir ya para terminar, porque justamente tuvo que ver con Alfonso Reyes, con su gran amigo Alfonso Reyes. El caso es que le hacen una entrevista a Ortega en un diario mexicano, un periodista mexicano, a San Sebastián, que Ortega estaba en 1947, le hace una entrevista y le pregunta el periodista a Ortega: ¿tiene usted amigos en México? Y contesta Ortega: sí, bueno, ahora no tuve amigos. Y entonces dice: pero maestro, ¿cómo que tuvo? Ya no tiene, ¿por qué? ¿Puede decirme alguien que fuera su amigo? Dice: bueno, sí, Alfonso Reyes. Dice: y maestro, ¿ya no son amigos? Dice: no, ya hemos dejado de tratarnos. El periodista sigue queriendo sacarle algo y dice: pero bueno, explíqueme, tal. Y entonces, en mexicano, sacarle la sopa. Sacarle la sopa. Y entonces Ortega hace un gesto así vago con la mano y dice: nada, gestecillos de aldea. Hizo algunas tonterías, gestecillos de aldea. La frase gestecillos de aldea
molestó profundamente a Alfonso Reyes. Tan profundamente le molestó que escribió una carta privada a Ortega rogándole, en términos, la verdad es que muy corteses y muy afectuosos, rogándole que se disculpara en público porque, en fin, él le había hecho daño a su imagen pública y la verdad es que lo llevó muy mal. Eso, sabemos que Ortega recibió la carta porque está en su archivo. Ortega no respondió. Luego hubo incluso una segunda carta que mandó, no ya por correo convencional, sino con un amigo común, y también le llegó la carta porque también se conserva en la fundación, y Ortega siguió sin responder. El último episodio de este cruce tiene que ver con que Gauss, que había considerado a Ortega su maestro y no había nunca roto con él, escribió uno de los pocos artículos de periódico que Gauss, que era un filósofo muy de digamos, de aula filosófica, es decir, no tenía nada de filósofo público, escribió un artículo en el diario El Universal rompiendo públicamente con Ortega y apoyando públicamente a Reyes. Este es, no sé cómo voy a Bueno, y ya se pasó hace 3 o 4 minutos tu tiempo, pero termina contando la última carta, ¿no? Cuando está a punto de fallecer, porque lo intenta hasta el final, digo, las que ha publicado este chico. Hay un último intento justo cuando Ortega está a punto de fallecer y Ortega no llega, ¿no? A eso me refería a la segunda carta. Ah, pensé que era una tercera, que había una por en medio. No hay tercera carta. Hay una segunda que le manda con un escritor español, se apellida Guerrero, que fue secretario, no recuerdo el nombre, fue secretario de Juan Ramón Jiménez. Sí. Insisto, la carta llega a poder de Ortega porque está en el archivo. Está en el archivo. Y en la carta, en realidad el contenido es el mismo. Reyes vuelve a rogar muy cariñosamente que por favor, un gesto suyo, somos mayores, nos queda poco tiempo. Yo la verdad es que leyendo las cartas no puedo dejar de pensar que Ortega fue ahí excesivamente duro de corazón. Pero bueno, eso obedece, nadie puede entender las razones profundas por las que alguien corta con todo un sector de su vida, pero supongo que las tendría. De todas maneras, cuando uno lee las cartas, ya están publicadas, uno se queda con que Reyes merecía una palabra de consuelo. El gran Alfonso Reyes. ¿Y qué pasó en Argentina, Marta? O sea, los 3 viajes orteguianos, toda la situación, la polémica de la guerra, las idas y vueltas, el silencio, en fin. Allí fue más larga la trayectoria y les voy a contar qué pasó. Ortega vino 3 veces a la Argentina. La primera fue la Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, vamos a poner un poco en contexto de las visitas para que se entienda un poco mejor. Fue invitado por la Institución Cultural Española que había fundado el doctor Avelino Gutiérrez, pero que estaba financiada por la colectividad española. Esto hay que decirlo porque no era ni el gobierno español ni el gobierno argentino los que montaron este intercambio científico-cultural con Ramón y Cajal. Y quiero insistir en esto porque se habla mucho del institucionismo, pero en el caso de la cultural fue puntualmente el gran salto cualitativo que significó para los argentinos el Premio Nobel de Cajal. Entonces esto era un intercambio que querían tener españoles y argentinos con las mejores cabezas de la ciencia española, que la única condición no era si eran de un lado o del otro, ideológicamente eso no importaba, pero que dieran la ciencia o sus conferencias en la lengua española. Esto era un gran requisito. Bueno, Ortega vino invitado en plena guerra mundial, le costó cruzar el Atlántico y llegó con su padre, esta vez le acompañaba su padre que ya se había retirado del Imparcial. Y bueno, dio sus conferencias sobre qué era generalmente la filosofía en un país como la Argentina, que estaba en pañales filosóficamente hablando. La cátedra de filosofía no era una cátedra tan importante en la facultad, y fue Ortega el que le dio el espaldarazo, el gran golpe a los jóvenes para que estudiaran filosofía.
Ortega ese año viajó por varias universidades del interior del país también, y en 1915, en noviembre de ese mismo año, 1916, la revista Nosotros le organizó una reunión en un teatro, para que sea más informal, para que Ortega hablara de lo que estaba ocurriendo en el mundo. Y Ortega dio una conferencia que se llamaba La Nueva Sensibilidad. ¿Qué era esta nueva sensibilidad? En realidad era que el mundo estaba en crisis y que la juventud tenía que cambiar o romper con los viejos esquemas para iniciar lo que él llamaba una nueva epifanía. Entonces, ahí en esta es muy importante esta conferencia por dos cosas. Primero, porque tenemos a la Ortega reformista, tenía 30 y pico de años. Y después, porque era una Ortega rupturista, que le dijo a los jóvenes que estaban en ese teatro, tienen que romper con el siglo XIX, con todo lo que sus padres les han enseñado, y sobre todo con la segunda mitad del siglo XIX. Esto era importante para el argentino porque en la segunda mitad del siglo XIX está la generación del 80, que fue la que hizo importante a la Argentina. Pero, ¿qué pasó? Que Ortega, cuando fue a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, había vislumbrado que había entre los jóvenes universitarios una cierta inquietud por cambiar las cosas. Entonces se puede decir que este mensaje rupturista de Ortega a los estudiantes fue un espaldarazo más para lo que después iba a ser la reforma universitaria de Argentina en 1918. Esto fue un cambio muy importante. Pero también en ese público de estudiantes había mujeres, y Ortega eligió como su público predilecto el de las mujeres y el de los estudiantes. Entonces, con ellos iba a seguir un diálogo muy intenso. Y los que dicen que Ortega era antifeminista, yo tengo también mis reparos, porque creo que Ortega trató no solo con mucha deferencia a la mujer, sino que también habló de que la historia del mundo se había escrito desde el punto de vista de los hombres y no de las mujeres. Las mujeres tenían que tener un lugar en el transcurso de la historia. Eso lo dijo en la Argentina, lo escribió en el diario La Nación, y bueno, esto impactó mucho a dos mujeres. Una estaba escuchando a Ortega en esta sala, que era Elena Sancinena de Lizalde, que iba a ser la fundadora de Amigos del Arte, donde Ortega iba a dar muchas conferencias en el segundo y tercer viaje. Victoria Ocampo, en cambio, no estaba presente en las conferencias porque ella no solía atender a lo que decían los españoles. Sin ofender. Ella era una mujer de cultura afrancesada, y dejó pasar la cosa hasta que sus amigas le empezaron a decir: me parece que tienes que escuchar este español. Entonces se fue a una fiesta particular y ahí se quedó impactada con Ortega, tan impactada que quiso poseerlo hasta que logró llevarlo a su casa, y ahí hay cartas que cuando ustedes lean las cartas van a ver cuál fue la relación y el impacto de este primer encuentro con Victoria Ocampo, que era una persona de rompe y rasga, rica, guapa, en fin. Inteligentísima. Argentina, y bueno. Pero eso lo van a ver en las cartas a fin de año. Vamos a sacar el epistolario con Ortega y Victoria. Después, Ortega también habló así muy de pasada sobre lo que había visto en el país, las idiosincrasias argentinas, criticó muy profundamente el positismo universitario, pero dejó abierta una cantidad de preguntas para que los argentinos fueran orientándose en el destino, en lo que nosotros llamamos la discusión sobre la argentinidad, quiénes somos y a dónde vamos. Y había ahí un gran revoltijo de cosas, donde estaba, por dicho sea de paso, la imagen de España involucrada. Bueno, cuando Ortega se fue, volvió a España, nos incluyó en su público preferido del Espectador,
tuvo un desencuentro con Victoria Ocampo por un asunto amoroso con un novio que tenía Victoria, porque ese es otro capítulo muy interesante de las relaciones humanas en la Argentina. Y bueno, quedaron las cosas ahí, pero Ortega siguió monitoreando a los jóvenes universitarios. Escribió varias cartas en La Nación sobre los estudiantes que estudian filosofía y les dio a entender de que no tenían que ser tan polémicos y tan ardorosos, que lo que tenían que desarrollar era el criterio, que Ortega encontró que el criterio argentino a veces fallaba bastante. El segundo viaje de Ortega a la Argentina fue en 1928. Vino solo esta vez y fue invitado por la Asociación Amigos del Arte, donde esta señora Elena Sancinena de Elizalde era la presidenta. O sea que dio conferencias muy importantes, como por ejemplo presentó o hizo una síntesis de la rebelión de las masas. Y digo esto porque es muy importante el tema de las masas en la Argentina. Hemos hablado con Pepe sobre este tema, porque uno de los adversarios más grandes que tuvo Ortega fue José Ingenieros, que había escrito un libro que se llama El hombre mediocre, 1913, donde ya describe el tema de las masas tomando el poder público en la Argentina. Esta era la época de la primera presidencia de nuestro presidente Irigoyen, que fue las primeras masas populistas del país. En el segundo viaje también coincidió con que volvió Irigoyen y tiene una entrevista con un periodista que dice Ortega: estoy impactado de este fenómeno de masas que había en la Argentina. O sea que por eso llevó este tema a los argentinos y lo llevó a un clima de elitismo intelectual y cultural. Señores, abran los ojos porque acá hay muchas fuerzas populares que se están moviendo y que ustedes quizás no quieren ver con mucha claridad. Eso es más o menos lo que Ortega iba a plantear en este segundo viaje. Bueno, en la facultad habló sobre qué es filosofía, justamente porque se discutía en Argentina qué era filosofía. Además encontró una movilidad intelectual muy argentina. Eran médicos que hablaban de sociología, médicos que hablaban de filosofía, de psiquiatría. Las fronteras de las ciencias eran muy movibles. Entonces Ortega quería dejar un poco establecido qué era la filosofía, para que no se mezcle con sociologías, con antropologías y con una serie de cosas que andaban dando vueltas en las facultades y entre los intelectuales argentinos. Ese segundo viaje, de ese segundo viaje, Ortega no dijo muchas cosas en ese segundo viaje. Retomó la relación con Victoria Ocampo, sí, que era tormentosa. Pero de ese segundo viaje salieron dos artículos muy interesantes de Ortega que se llamó La Pampa Promesa y El hombre a la defensiva. Con eso decía lo que quería decir sobre los argentinos. ¿Qué era la Pampa Promesa? Que todos creían que la prosperidad argentina iba a seguir ad infinitum siempre que la Pampa diera su riqueza. Y Ortega decía, cuidado porque cuando esto falla, las derrotas en la Argentina son muy profundas, porque no hay otra cosa. Están plantados en el mito de la prosperidad. Y después, El hombre a la defensiva es muy interesante porque ya hubo un señor previamente que había definido el hombre a la defensiva y el guarango, que fue José María Ramos Mejía en 1904 en un libro que se llamó Los simuladores del talento. Ahí yo creo que Ortega, alguien le ha de haber entregado este librito a Ortega, porque Ortega dijo cuando escribió este artículo, aquí hay un rompecabezas que tenemos que descifrar, un poco como diciendo, alguien ya planteó la cosa. Bueno, esto produjo una gran polémica de orgullos en la Argentina, por supuesto, a favor y en contra. Uno le dio la razón a Ortega,
Y también había habido otra polémica que se había desarrollado, que era muy importante en 1927, entre la Gaceta Literaria de Madrid y la revista Martín Fierro. Era sobre la parte literaria. Aquí hubo un enfrentamiento y una discusión sobre los argentinos, qué le debemos a España en materia literaria. Piensen que aquí había un público afrancesado, que hablaba inglés, que creía que Nueva York era fantástico, en fin. Entonces, Ortega había dicho a los que habían iniciado esta revista que tenían que ser amplios, que tenían que incorporar el portugués, el brasilero, el catalán, que no podían cerrarse en las vanguardias pequeñitas. Bueno, de esta discusión va a salir el famoso folletín de Borges sobre el idioma de los argentinos, que se publicó por primera vez en la Gaceta Literaria de Madrid. Digo esto porque siempre además preguntan cuál fue la relación de Borges con Ortega, y bueno, Ortega creía que Borges no era filósofo y viceversa, Borges creía que Ortega no era un poeta ni un literato. Así que cada uno defendía su quintita, por decirlo así. Y después, bueno, pero yo creo que en el fondo había un cierto respeto, pero bueno, también la característica burlona de Borges hacía caer sus comentarios también a don Alfonso Reyes, pero por ahí nomás. Después, bueno, el último viaje ya de Ortega, con todo esto de por medio, el último viaje de Ortega ya fue mucho más complicado, porque vino durante la segunda, mejor dicho, habiendo ya pasado la Segunda República, la caída de la monarquía, que fue muy seguida por por el auditorio argentino, porque seguían paso a paso todo lo de Ortega en el diario La Nación. Ortega había firmado con La Nación un contrato, y ahí instaló su cátedra filosófica, o sea que nos enterábamos, los argentinos se enteraban de lo que Ortega pensaba por medio de La Nación. Ahí hubo una serie de artículos entre Ortega y su público y su auditorio argentino sobre qué estaba pasando en la Guerra Civil Española. Ortega decía que había sido un cambio muy, muy gradual, los argentinos eran un poco escépticos respecto a ese cambio gradual, y bueno, cuando las cosas empezaron a complicarse, había un periodista que se llamaba Fernando Ortiz Echagüe, y vuelvo a recomendar las crónicas de Fernando Ortiz Echagüe sobre la caída de la monarquía y la Guerra Civil Española, se acaban de publicar en Madrid. Bueno, Fernando Ortiz Echagüe en esas crónicas define a Ortega como la voz templada entre los extremos de la República. Nosotros, los argentinos, no cuestionábamos la República la teníamos. Era más o menos que con lo que estábamos pendientes era esta cuestión de si iba a haber violencia o no iba a haber violencia. Bueno, entonces Ortega al final se retira de la República, como describió muy bien José, y bueno, ya ahí los escepticismos se habían cumplido de alguna manera, y hubo una gran decepción por parte de sus amigos argentinos de que Ortega se retirara de la República y que se retirara también de ser hombre de partido y de la política. Entonces un gran debate en la Argentina iba a ser de si los intelectuales tienen que ser políticos o no. Ortega decía, lo que respecta a mí, no quiero ser hombre de partido y no quiero estar en la política. No es mi lugar es ser filósofo, cuestionar la esencia de las cosas, y poco a poco con este argumento Ortega se fue, lo que él en su propia palabra dice, se empezó a ensimismar, a cerrar en sí mismo. Que esa fue la primera charla que dio Ortega cuando volvió a la Argentina en 1940, Amigos del Arte, que se llamó Ensimismamiento y Alteración. ¿Por qué esto de ensimismamiento y alteración? Porque él decía, los europeos estamos tan alterados que no podemos pensar libremente. En cambio, el sudamericano tendría que ensimismarse para repensar el mundo, cosa que frívolamente no hicimos. Pero bueno, ese último viaje, voy a ser muy puntual sobre más o menos qué pasó en ese último viaje con Ortega, que yo considero que es un viaje del exilio,
y quiero acá, tuvimos gran debate en la universidad sobre, porque aquí un poco se sigue la línea de que los exiliados fueron los del 39 y nosotros seguimos la línea de que los exiliados empezaron en el 36, porque era una guerra civil, salieron unos, salieron otros, amenazados de un lado y del otro, y muchos que estuvieron en la Argentina compartiendo con Ortega el exilio, eran exiliados del 36. García Morente, en Tucumán, María de Maeztu, la pedagoga, Pío de Río Ortega, un famoso médico, en fin, había un núcleo muy grande. Juan Ramón Jiménez. Juan Ramón Jiménez, sí. Y después estaba también Ramón Gómez de la Serna, que estaba más o menos viviendo ahí. Yo quisiera, Ortega volvió invitado por Sansinena y dio en su ámbito El hombre y la gente, que era un texto sociológico que acabó discutiéndose la argentinidad. Como siempre volvimos al qué somos y a dónde vamos. Después en la facultad habló sobre la razón histórica y ahí un poco da a entender que él como intelectual estaba muy abrumado y que creía que el intelectual no tenía nada que decir durante la guerra y no solo sobre la guerra civil española, sino la guerra mundial. Se sentía muy avasallado por todo eso. Luego dio una conferencia para la Cultural en nombre de los intelectuales que habían, porque se festejaban los 25 años de la Cultural, donde dejó muy claro ante el presidente de la Nación la España que la Argentina fue, es decir, fuimos España, y eso no lo pueden erradicar. Lo que Ortega decía era, tienen que conocer cuáles son los estratos verdaderos de su identidad. Fueron España, hay pueblos originarios en corta medida en la Argentina, fueron todas estas cosas a la vez, y todo esto debe servir para generar un nuevo tipo de humanidad. No es que ustedes tienen que seguir España o ser iguales que España políticamente hablando, tienen que buscar sus rasgos identitarios, pero primero sabiendo qué es lo que existió, y él habla ahí de una realidad cósmica. Eso lo dijo ante el público argentino de la Cultural. Después, una de las conferencias que, si ustedes estudian los textos de Ortega en América, les recomiendo que lo lean, que es Meditación del Pueblo Joven, porque ahí se queja amargamente de que lo que había colapsado durante la guerra civil era el entenderse hablando. El idioma no era lo que tenía que ser, que es entenderse, y sobre todo él que hablaba español y nosotros que hablábamos castellano, es decir, ahí no había un cambio de lengua, nos podíamos entender mejor, pero él sentía que la política había como que intoxicado todo y era imposible entenderse. Y dijo, si yo me quedo un tiempo en la Argentina, voy a hacer una reforma lingüística para ver qué había pasado, filológica, para ver qué había pasado con la lengua. Y después lo más importante también de este texto respecto a toda esta polémica intensa que hemos vivido sobre quiénes son los exiliados y el fenómeno del exiliado, Ortega en esa conferencia se define como un exiliado. Dice, bueno, los exiliados que están acá conmigo, todos nos consabemos, sabemos lo que pasó en España y decimos lo que decimos porque sabemos lo que sabemos, y dejamos de decir lo que dejamos de decir porque sabemos lo que hemos compartido. En cambio, la sociedad argentina no sabe lo que pasó en España, ni siquiera los residentes que hace 30 o 20 años que viven aquí saben lo que realmente ocurrió en España. Y que debo decir que Victoria, que había fundado una revista que se llamaba Sur, había interpretado la Guerra Civil Española desde el punto de vista de Jacques Maritain, que para Ortega era como inventarse una guerra civil. Así que ese es un texto muy denso, muy importante para que todos estemos pendientes de lo que Ortega sentía profundamente en el exilio argentino. Después escribió en el diario La Nación algo sobre el liberalismo argentino, advirtiendo nuevamente a las élites de que podían ocurrir cosas con las masas. El peronismo vino en el 43, o sea que
fue como una premonición. Y la última cosa es esta de un artículo que publicó que se llamó El intelectual y el otro, donde se defendió de una acusación que le habían hecho un argentino que se llamaba Alfonso Laferrer en el diario La Nación, donde decía que estos intelectuales eran idólatras y que no servían para llevar una república. Y debo decir acá que no solo lo dijo Alfonso Laferrer desde la derecha, lo dijo también Waldo Frank desde la izquierda en la revista Sur, cuando dijo: la república fracasó, y dio varios motivos para el fracaso de la república, pero entre otras cosas porque era conducida por bardos, por poetas, escritores, historiadores, y no por políticos. O sea, ahí hubo un cuestionamiento muy profundo sobre el rol del intelectual, y Ortega lo sintió profundamente. Bueno, en 1941, ya al final del 41, cuando Ortega vio que Espasa-Calpe tenía un proyecto pedagógico con Espasa-Calpe, que no resultó porque Franco se lo impidió, no vendía sus libros no circulaban, estaba con problemas de difusión, de publicación de su obra, no sabía, no tenía cómo sustentarse, que eso fue un problema de muchos exiliados en Argentina que tenían bajos sueldos. Incluso Francisco Ayala llegó a decir que Lozada pagaba muy mal. Y bueno, entonces cuando Ortega vio que ya los americanos entraban en la guerra, él decidió ya volverse a Portugal. Le dijo: aquí no tengo nada que hacer, no tengo futuro, estoy separado de mi familia, el tema familiar se vuelve muy importante para Ortega. Y bueno, decepcionado, se volvió y ya no volvió a tocar más el tema argentino. Esa es más o menos la breve historia. No sé si fue tan breve. Muchísimas gracias, Marta y José. Digo, por retomar e iniciar yo el breve debate que podemos tener aquí en los próximos minutos, enlazando con esta última expresión tuya y digamos con esa idea orteguiana de la difusión que ha subyacido en vuestras dos intervenciones, de la difusión del pensamiento europeo y de la modernidad en español a través de Revista de Occidente, y luego la imposibilidad de hacerlo ya a partir del año 40, aunque ahí se crea, ¿no?, la colección Austral, tan importante para todos nosotros en nuestra formación, ¿no?, en la de todo el público, ¿no?, hispanoparlante. Yo os preguntaría cómo veis vosotros esa difusión del pensamiento en español en esa parte final, digamos, que queda rota a través o a partir de la Guerra Civil Española, y que en México recoge el testigo, desde luego, el Fondo de Cultura Económica, ¿no?, a partir de 1934, de la mano de don Daniel, y que en Argentina, de una manera u otra, a través de Austral, que entiendo esa idea de Espasa con Austral porque emana desde el sur, y por tanto toda esa idea, digamos, recogen o son herederas, ¿no?, de ese impulso orteguiano, con una importancia, entiendo, que para todo el mundo hispanoparlante en las décadas siguientes, y diría hasta hoy, ¿no?, de una manera. Así que seguimos el mismo orden y luego abrimos un turno de preguntas entre todos para... Ahora mismo contestaré a la pregunta de Antonio, pero antes quería hacer una brevísima postilla a la observación que ha hecho antes Marta sobre esa cuestión de que no nos entendemos hablando, ¿no? Hay una frase que yo me asombra siempre por la precisión y el rigor. Cuando habla Ortega de la rebelión de las masas, de la llegada del hombre masa, dice: la llegada del hombre masa significa el fin de las conversaciones. Se acabó. Dejamos de hablar. La acción directa, es decir, la revolución, ¿no? O sea, que es de una extraña no, tratándose de Ortega, ¿no? Es de una maravillosa concisión, ¿no? En cuanto el año 39, mejor dicho, el año 45, después de que terminó la Guerra Mundial, la guerra siguió por otros medios, y el campo preferido de la guerra fue la cultura. Y apoderarse de la cultura, apoderarse sobre todo de las ruinas de la cultura liberal que había habido en los años anteriores
diría, los años anteriores a las dos guerras mundiales, ese era un legado muy extraordinariamente importante, porque el humanismo podía ser interpretado como de izquierdas o de derechas, y quien se quedara con la etiqueta humanismo iba a tener mucho, digámoslo así, el viento de la historia a su favor, ¿no? Y yo creo que parte de la extraordinaria importancia que tiene la tensión entre editoriales y todo esto tiene que ver con esa lucha cultural que estaba ahí al fondo, ¿no? El éxito del Fondo de Cultura Económica en México no habría sido posible sin los españoles, y si los españoles formados por Ortega, hay que decirlo así, formados por Ortega en 4 lenguas, latín, griego, alemán, francés e inglés, mejor dicho, 5 lenguas, de ellas las 3 lenguas filosóficas, porque las grandes traducciones y los grandes estudios que ponen en marcha el Fondo de Cultura Económica los hacen los exiliados españoles, allí en México. Y otro tanto se puede decir en el caso de Argentina, porque Losada es al fin y al cabo una escisión de Espasa, precisamente por los problemas que ha mencionado antes Marta, ¿no? O sea que realmente es el momento en que estallan, el momento de gran éxito de las grandes editoriales latinoamericanas. En Argentina es el momento de Losada, pero no solo Losada, sudamericana, surge también con mucha fuerza en ese momento. Me sale Kraft, pero no es Kraft, hay otra editorial Kraft, MC, Kraft. Y ahí en Argentina aparecen 4 o 5 editoriales de nivel medio, que luego en los años 60 y 70 van a inundar el mercado español incluso. O sea, ahí sí que hay un viaje de ida y vuelta. Cuando yo llego a la universidad, los libros de Losada todavía Alianza no había lanzado su gran colección de bolsillo, y los libros de Losada eran los libros en que leíamos las cosas que teníamos que leer, ¿no? Marta. Sí, efectivamente las historias no acaban así tan abruptamente. Bueno, Ortega se volvió a Portugal, después a España, y bueno, pero ¿qué es lo que quedó del mensaje de Ortega entre los argentinos? Quedó mucho, porque a pesar de que había sido muy criticado por ser neutral, por no haberse expedido no solo por la Guerra Civil Española, sino por el tema de la Guerra Mundial, aunque Ortega dijo cosas en los 2 prólogos a la rebelión de las masas de los ingleses y de los franceses. En los franceses habló de la unidad europea, que en aquel entonces para los argentinos era como hablar ficción, ciencia ficción. Y en el otro, Victoria Ocampo, por ejemplo, era muy anglófila, y entonces Ortega también pone sus puntos sobre la silla, sobre la responsabilidad de Inglaterra en la Guerra Civil Española, que no ayudaron, se quedaron al margen y dejaron a la deriva España. Pero bueno, ya en cuestión de lo que estaba haciendo Inglaterra como la nurse de Europa en la Guerra Mundial, ya Ortega tenía sus variantes también. Pero pasó lo que pasó, que algunas personas que habían estado criticando un poco a Ortega empezaron a darse vuelta. Hubo una revista que quiero mencionar que me parece muy importante, que se llama Realidad, que esa la llevó Francisco Ayala y Lorenzo Luzuriaga. ¿Qué pasa? Había quedado el vacío de Revista de Occidente, había quedado un vacío ahí. Entonces quisieron rellenar ese vacío de Revista de Occidente con Realidad. Y nuevamente quiero decir que la que le financió todo esto era una mujer, Carmen Gándara, que le pidió a Ortega que colaborara, y Ortega tampoco contestó. Y entonces, bueno, esta revista es muy interesante porque lo mejor del pensamiento argentino estaba circulando ahí, sobre todo Francisco Romero, que era quizás el que más despuntó en los estudios filosóficos de Argentina, que después él estando Ortega vivo, cumpliendo 70 años, él escribió un opúsculo sobre la jefatura espiritual de Ortega. No esperó a que Ortega se muriera, porque cuando Ortega se murió hubo una reevaluación de Ortega, pero este filósofo no.
lo apreció estando Ortega vivo. Y lo mismo debo decir de Roberto Giusti, que fue el que dirigió esta gran revista, que fue la revista Nosotros. O sea, que algunos se esperaron hasta que Ortega desapareciera del mapa, llamó la atención, nadie esperaba que iba a morirse tan joven. Y después sí, después se puso en marcha en revistas, y ahí ya se empezaron a mover los discípulos de Ortega, los que lo habían escuchado, los García Pinto, los Elizalde, en fin, hubo una movilización por parte de los argentinos para una revalorización. Hubo 3 revalorizaciones de Ortega. Una es cuando se murió, otro a los 10 años de su muerte, y luego cuando volvió la democracia con Raúl Alfonsín, el Banco de Boston armó una reunión de intelectuales donde ya se empezó a estudiar a Ortega como filósofo, no como amigo, sino qué había sido a nivel internacional su pensamiento. Muy bien, vamos a abrir un turno de preguntas para ustedes. Les voy a pasar el micrófono para que elaboren las preguntas una detrás de otra. Quien quiera pedir la palabra, que levante la mano, por favor. Vamos a hacer todas las preguntas, háganla directamente en el micrófono para que quede registrado para los que nos siguen desde sus casas. Hacemos todas las preguntas seguidas y luego os dividís las respuestas en función de lo que hagan, y cerraremos con una intervención final en relación con alguna idea que pueda suscitar las intervenciones. ¿Quién desea tomar la palabra? ¿Filósofos mexicanos? Presentes en la sala. Caballero, ¿te importa acercar ahí? Ahí al señor de la tercera fila. Gracias. Sí, buenas tardes. Yo quisiera saber la influencia que tuvo Ortega y Gasset con los filósofos en México, porque tengo entendido que el humanismo en que basó su filosofía, hubieron grandes filósofos dentro de la política mexicana. Entonces quisiera ver si me pueden orientar un poco al respecto. ¿Quiénes pueden ser los más fieles seguidores de Ortega y Gasset en México? ¿Más preguntas? Caballero por ahí. ¿Alguna pregunta? El profesor Parra. Sí, ahora usted. La señora. Muy bien. Sí, hagan. A ver, la señorita del fondo. Yo tengo 2 preguntas. Muy bien. Una, ¿cuál sería en su opinión 2 o 3 ideas relevantes de Ortega para entender un poco lo que pasa hoy en México específicamente? Sé que va a ser una interpretación, no lo tomaré como la verdad absoluta. Y segunda, ¿sabemos algo de lo que pensaba Ortega sobre el liderazgo específicamente de Churchill durante la Segunda Guerra? Gracias. Vasconcelos, porque de alguna manera hay un pensamiento compartido. La señorita de aquí de primera fila, por favor. Sí, gracias. Me genera curiosidad porque lo relaciono con el exilio español en Venezuela y figuras claves como Manuel García Pelayo. Si tuvo alguna relación con Manuel García Pelayo o Juan Carlos Rey, que ellos en su oportunidad trabajaron en la fundación de la Escuela de Estudios Políticos en la Universidad Central de Venezuela. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien desea preguntar algo más? La señorita. Gracias. Y aprovechando que estamos ahora empezando el segundo cuatrimestre en las maestrías acá en el Ortega y Gasset México, más o menos ¿qué podrían ustedes compartirnos en función de también todo este conocimiento que tienen de Ortega y Gasset en relación a esto que mencionaron más de en una ocasión, que tiene que ver con aprender a conversar y no olvidarnos de saber conversar, de la mano con que ahora la educación es semi-virtual y si no totalmente virtual, y pues que estamos formando también desde una perspectiva académica, pero también para la profesionalización y en particular política, ¿no? Muy bien, contestáis. El micrófono para... Por orden, Pepe. Vale. Seguidores de Ortega es que si he entendido bien la pregunta, seguidores de Ortega o discípulos de Ortega que hayan tenido presencia en política. Yo diría que indirectamente Octavio Paz, además el propio Octavio lo ha reconocido, ¿no?
en su libro quizás más importante, El laberinto de la soledad, las menciones a Ortega no bajan de 20, ¿no? Y son importantes y relevantes. Y luego hay un personaje, digamos, que actualmente está caído en desgracia. Me refiero a Emilio Uranga, del que Gauss decía que era su discípulo más brillante, el único de mis discípulos que puede llegar a ser un filósofo a nivel mundial. Bueno, luego sabemos que Uranga no se dedicó a la política, no se dedicó a la filosofía, sino que se convirtió en consejero de varios presidentes mexicanos, entre ellos de Luis Echeverría, si no estoy yo mal informado. Y Uranga conocía muy bien a Ortega, lo despreciaba, así como suena, pero lo despreciaba con la boca pequeña, porque le debía mucho. Yo he leído a Uranga, además en el futuro escribiré sobre él, y yo encuentro el rastro orteguiano muy claro en Uranga. Pero que yo sepa no hay, vamos, los discípulos de Gauss, todos ellos se dedicaron a la filosofía y a la literatura, no se dedicaron a la política, con la excepción, ya le digo, de Uranga y Octavio Paz, ¿no? Muchas gracias. En cuanto a ideas relevantes para México, yo no me atrevo a decir, no me atrevo a contestar. Yo creo que las ideas relevantes para el México actual serían las mismas que para España, o para probablemente cualquier país occidental. Tendría que ver, creo yo, con la idea de que la vida es seguridad y hay que aceptarlo y hay que tener claro eso, y que uno se sobrepone por medio de lo que llamaba Ortega esfuerzo deportivo, es decir, esfuerzo en el sentido de la palabra tal, pero deportivo en el sentido de que el deporte, decía Ortega, cuando lo aplicaba a sus ideas morales, es el esfuerzo que uno hace sin imposición, es decir, sin que la necesidad, es el esfuerzo de la libertad, no el esfuerzo de la necesidad. No sé si esa idea es eso. Entonces la idea del esfuerzo en Ortega se vincula a la idea de la atención a lo que tienes en primer plano, a responsabilizarte por ello, y luego al esfuerzo por crear, por inventar. Ortega creyó que la República Española fracasó porque no fueron capaces de inventar una fórmula nueva, es decir, sin remitirse a las fórmulas del siglo XIX, que según Ortega estaban agotadas, y tenía razón, porque fíjense que en Europa lo que hay después de la Segunda Guerra Mundial es una república americana, es decir, es la Pax Americana, no es la propia tradición. Dejo fuera al Reino Unido, naturalmente, porque no hubo ruptura, pero en Francia, Alemania, incluso España, no podemos escapar a la influencia de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y en ese sentido no es la vieja Europa quien se salva, es salvada desde fuera, aunque la idea de la Unión Europea que Ortega puso en marcha, eso sí es un proyecto genuinamente europeo, que ya veremos si llega a buen puerto. Yo no sé si Ortega, yo no le conozco ningún juicio sobre Churchill, no le he oído ninguno, pero las ideas de Churchill y las de Ortega en cuanto a qué es política no estaban muy alejadas. Marta mencionó que en ese texto de Prólogo para franceses, Ortega hace el gran elogio de la política británica frente a los nazis, y el líder de la política británica frente a los nazis era Winston Churchill. Por tanto, indirectamente sí hay un juicio muy positivo sobre la política británica, y está al final, es prácticamente el último párrafo del Prólogo para franceses. Ahí encuentra usted articulada esa opinión. En cuanto a Vasconcelos, yo creo que Vasconcelos habían tenido los mismos maestros. Reyes era una influencia de ida y vuelta entre Vasconcelos y Ortega. Yo creo que tenían muchas ideas en común, aunque Vasconcelos estaba más poseído, podríamos llamar, por el espíritu positivista del XIX. Vasconcelos tenía, voy a decir una diferencia clara, Vasconcelos tenía una ingenua fe en la educación pública, y Ortega, por ejemplo, ya no era tan ingenuo en eso. O sea
que esa sería una diferencia generacional, más que nada, porque Vasconcelos pertenece a la generación de Unamuno, de Bernard Shaw, etcétera, no pertenece a la generación del 14 y hay una diferencia grande entre nuestros 98 y los 14, ¿no? Es decir, la última generación decimonónica es Vasconcelos, la primera generación del siglo XX es Ortega, ¿no? Y Don Manuel. García Pelayo iba a la tertulia de Ortega en Madrid, o sea, eran muy amigos y además se admiraban mucho, o sea que Ortega le tenía a don Manuel García Pelayo un enorme respeto. De hecho, García Pelayo estuvo mucho tiempo en Puerto Rico y se trataron con sus discípulos. Rodríguez Huescar, que fue un discípulo muy importante de Ortega, que fue durante 20 años profesor de filosofía en la Universidad de Río Piedras, compartía tertulia en Puerto Rico con García Pelayo, y Marías cuando iba, es decir, García Pelayo perteneció al círculo orteguiano plenamente. O sea que, y bueno, no sé si Y la hay... parte de la educación y la virtualidad, sino que, Bueno, que hable Marta, sí. Bueno, pues muchas gracias y ya Marta termina. Si quieres termina tú No, con una... yo no quiero acaparar más. Bueno, yo quisiera tocar un tema que a lo mejor se tocó de una manera indirecta, que cuando Ortega iba a la Argentina hablaba mucho sobre el tema de Estados Unidos, porque sabía que la sociedad argentina era muy pro-norteamericana en sus usos, por el confort, por la técnica que estábamos mencionando, por la técnica, por una cantidad de cosas. Pero lo que sí no aceptaba Ortega, y se lo decía plenamente a los argentinos, era que el argentino decía que Estados Unidos iba a suplantar a Europa. Y eso sí que Ortega no lo dejaba pasar, porque decía, no, un pueblo joven de 3 siglos, que está bien, tienen mucha técnica, tienen mucho, pero son medios infantiles, no puede suplantar el viejo continente. O sea, defendía, y en parte la teoría de la Unión Europea de él venía de lo que él llamaba, y usa la palabra en inglés, the balance of power, que había entre Europa y este nuevo mundo que era Estados Unidos, que era, en la opinión de Ortega, avasallante. Pero quizás en el ensayo sobre la técnica habrá visto algo. Claro, no va a ver lo que tenemos nosotros hoy, para nada, no sé, es pedir demasiado, pero sí Estados Unidos significaba esa técnica, esa cosa útil, esa cosa pragmática, modernosa. Y Ortega tenía su reticencia sobre el tema a veces, en parte también porque los argentinos eran muy panamericanistas en muchos sentidos, ¿no? Así que no sé si esto contesta a este tema de la... Bueno, vamos a terminar con una referencia que también se preguntó antes y que termino, primero responder al profesor Lasaga y luego comentará para cerrar Marta Campomar sobre el arte de conversar, el privilegio de la tertulia y de la conversación, que las dos personas que nos acompañan y que nos han ilustrado y nos han iluminado esta tarde me parece que son maestras y desde luego son unas grandes conversadoras y unas grandes figuras del diálogo y de ese arte, ¿no?, que elogiaba tanto Ortega. Así que por favor, si podéis hacer alguna referencia en este universo ahora de lo virtual, efectivamente, y lo conversado o lo clásico en términos orteguianos, pues sería estupendo. Sí, muy brevemente. Efectivamente, Ortega disfrutaba mucho de las tertulias. Ahora, ¿cómo llegar de las tertulias a las maneras en que las nuevas tecnologías fuerzan la comunicación, ¿no? Yo creo que no hay forma. O sea, que las tertulias es una cosa del pasado y no van a tener nunca ninguna virtualidad, digamos, fuerte en las transmisiones académicas actuales. Pero sí hay una cosa, una idea de Ortega que a mí me gusta mucho, que tiene que ver con lo de la palabra. Ortega hablaba decía que la única pedagogía que funciona es la pedagogía de la contaminación. Y eso es una palabra que, si le damos, la palabra contaminación no suena mal así, de golpe, ¿no? Pero contaminar implica como que algo que tiene que estar cercano, ¿no? Y entonces el proceso, esa pedagogía de la contaminación probablemente tenga que ver por la palabra y la presencia. Yo creo que en última instancia eso nunca va a poder ser, las nuevas tecnologías no van a poder sustituir nunca eso. Podrán aplazarlo,
lo aplazarán mucho. Es decir, que a lo mejor en los primeros niveles de formación pues uno se apaña con un ordenador y una pantalla, pero antes o después, si uno va a llegar a hacer algo grande en su materia, tendrá que llegar a algún maestro con el que por el que sea contaminado. Esa es mi idea. Solo me he dedicado 40 años a la enseñanza. Marta, cierra. Sí, yo quisiera decir que Ortega, quizás por razones políticas, ideológicas, no existe mucho en la universidad, pero sí está en el hombre común, en el lector común, porque claro, su cátedra fue el Diario de la Nación. Uno podía estar tomando un café y una media luna en Mar del Plata y leer ideas y creencias. Entonces fue ese lector culto, como todos ustedes, que pueden leer Ortega no solo como maestría, sino también como fruición. Me encanta este texto, me puedo compenetrar con esta idea, esto me sirve a mí. O sea, esta es la modernidad que yo creo que tiene Ortega, que olvidándonos de toda la estructura filosófica que hay de por medio, él supo llegar al hombre común, a todos nosotros, y yo creo que en eso fue una filosofía muy democrática, muy flexible, y que lleva a muchas discusiones y a muchas tertulias ahora y en el futuro. Bueno, pues con esta bella reflexión les pido un fuerte abrazo para nuestros dos ponentes de esta tarde. Muy buenas tardes y que tengan una gran tarde en esta maravillosa Ciudad de México.